Buenas tardes, bienvenidos nuevamente, aquí estamos. Abran sus Biblias. Les invito en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. En lo que abren sus Biblias, les invitamos a que nos visiten nuestra página www.lamisericordiadeDiosesinfinita.com. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y leemos la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este mensaje es a la iglesia de Pérgamo. Y cito: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Inclinen sus rostros. Padre, en este momento estamos aquí, Señor, dándote la gloria, la honra, Padre, a tu Hijo amado, Señor, a tu Espíritu Santo, poderoso Dios, Santísima Trinidad. Yo te pido, Señor, sea tu Espíritu Santo guiando, que yo solo sea un vaso de honra para ti, Padre. Glorificamos tu nombre en todo tiempo. Que sea tu Espíritu hablando, guiando, Señor, tocando cada corazón de aquellos que por tu gracia, Señor, escuchen esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, Señor. Amén. Y cito nuevamente el mensaje a Pérgamo. El tema de esta enseñanza es: los cristianos se hacen, no nacen. Y como dice el mensaje a Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Hablando sobre la espada, en la época en que se escribió todo el Nuevo Testamento, surgió la gladius, una espada que fue legionaria y también legendaria. Esta mortal espada era empuñada por los celtíberos, era de ataque rápido y mortal, contemporánea en esa época, a tal punto que los generales romanos no dudaron y decidieron también adoptarlas inmediatamente, y el Señor, por inspiración divina, la incluyó en la Escritura. Esta espada era de doble filo, y esta palabra espada se usa 400 veces en la Biblia. Porque una de las características eficaces de esta espada es que era eficaz. Tenía un poder de penetración y perforación. Y hay que aclarar que la palabra de Dios
supera esta terrible gladius. La palabra de Dios es más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Lo dice el Señor, es más cortante. Porque a diferencia de esta espada, la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra clara disipa toda duda, quita toda fortaleza que haya que se quedó, que está en las personas. Es evidente que la iglesia de Pérgamo se desviaba de la palabra de Dios, y el Señor le recuerda que Él tiene la espada de dos filos. Y el Señor les dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En el periodo de la iglesia perseguida, sabemos que los cristianos sufrieron una dura persecución y el diablo no logró destruirle. Al contrario, crecía y se santificaba aún más. Porque dice la palabra en Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios. Quiero hacer mención de un gran hombre en esa época, Tertuliano. Este hombre, su padre, fue un centurión en el ejército romano en África. Este hombre fue uno de los mayores teólogos de la cristiandad del siglo III, padre de la iglesia, y él mismo dijo que no podía imaginar una verdadera vida cristiana sin un cambio radical, un radical acto de conversión en la persona. Él decía: los cristianos se hacen, no nacen. Igualmente él expuso: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Esta persecución duró 3 siglos. Y en el tercer siglo, Satanás decide cambiar su estrategia de perseguir a los cristianos. Y entonces entró entre ellos para mundanalizarlos. O sea, que el enemigo entró en la casa. Ese mensaje a la iglesia de Pérgamo es identificado con el período de la iglesia imperial, y su período comprende desde el 313 después de Cristo, que inició con el edicto de Milán, hasta el año 476 después de Cristo. El emperador Constantino, recordamos que cesó con las persecuciones y oficializó el cristianismo como religión oficial del imperio. Surgen en ese tiempo los primeros monasterios, y los obispos llegaron a ser corrompidos por el dinero y por el poder. El significado literal de Pérgamo es ciudadela, lo cual nos habla de una elevación. Y en griego su significado es matrimonio. Y en efecto, en este periodo se llevó a cabo el acuerdo matrimonial entre la iglesia y el mundo, dicho igualmente con el paganismo. De ese matrimonio desigual y nauseabundo nace la jerarquía religiosa que luego se convierte en la Iglesia Católica Romana. En este periodo se efectuó la traición de la iglesia a su verdadero esposo, Jesucristo, produciéndose el adulterio espiritual. En el tiempo de la iglesia perseguida, recordamos que los cristianos se reunían en las oscuras catacumbas.
Cuando surge el periodo imperial, cuando ya fue autorizado el cristianismo, salieron de ahí para ascender al brillo del trono imperial, pero moral y espiritualmente se extraviaron. Bajo el control de Roma, Pérgamo se convirtió en la provincia de Asia Menor y en una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Tenían altares a donde veneraban a diferentes dioses. Entre ellos podemos mencionar a Zeus, a Esculapio, el dios de la medicina. Su representación era similar a una serpiente y todavía se utiliza en la medicina el día de hoy como emblema de esta profesión. Este símbolo significaba salud para los de Pérgamo, pero para los cristianos representaba el mal. También rendían el culto al César. Desde el año 29 a.C. tuvo un templo dedicado a él. Esto significaba que los cristianos de Pérgamo vivían bajo una continua amenaza de muerte. Nunca sabían cuándo les caería la espada. Todo esto hacía de Pérgamo el centro del paganismo y de la maldad, el trono de Satanás. Era el lugar donde se obligaba a los hombres a dar el nombre del Señor a César. Todo esto era demoníaco y satánico, y para un cristiano era terrible. Esta iglesia, como lo denuncia el mismo Jesucristo, había caído en el sincretismo. Sincretismo es cuando se juntan tendencias o corrientes de pensamiento o ideas opuestas, cuando una religión influye en otra y se combinan estas doctrinas y carecen de una coherencia interna. Entonces, esta iglesia de Pérgamo había combinado las doctrinas de los caldeos, la doctrina de Balaam, las doctrinas de los nicolaitas, con su filosofía grecolatina, y con toda esta mezcolanza se autodenominaban iglesia cristiana. La mayoría de los ministros del evangelio comenzaron a corromperse ante tanta riqueza y reconocimiento, y Jesús los confronta con la espada de doble filo, con su palabra, la cual tiene el único poder contra todo engaño y contra toda hipocresía. Es ella, la palabra, cuando nuestra fe está formada de idolatría mezclada con el nombre de Jesucristo, como lo estaban haciendo los de la iglesia de Pérgamo. Si estamos con un pie en la iglesia y otro en el mundo, con sus banalidades aún tomando dominio sobre uno. Y Jesús nos dice en Lucas 16:13, y cito: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. También en Lucas 11:23 cito: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y dice el Señor: pero retienes mi nombre. Retener significa en la traducción griega que se aferra, que abraza. Y esto habla de una firme fidelidad al nombre del Salvador y Señor Jesucristo. Cuando un creyente se aferra al nombre del Hijo de Dios, no le negará en su conducta. Diciendo de otra manera, piensa, siente, habla y actúa como Cristo. Es íntegro en toda la extensión de la palabra. Y no has negado mi fe, les dice. En otras ciudades, los cristianos se veían en peligro de muerte una vez al año,
cuando venía la fiesta de declarar la fidelidad al César. Sin embargo, en Pérgamo el peligro era todo el año, pues allí estaba el templo del emperador romano, a quien honraban como Dios, y el gigantesco altar a Zeus, y ellos coreaban y gritaban: César es el Señor, César es el Señor. Pero los cristianos de Pérgamo permanecían fieles, confesando que Cristo es el Señor. Y estos fieles no negaron su fe. Miles fueron torturados, quemados vivos, aserrados, descuartizados, lanzados a las fieras, asesinados en todas las maneras y en las persecuciones. Y entonces los verdaderos cristianos volvieron a las catacumbas, perseguidos ahora por el Estado papal. Y llegó el momento en que el Estado imperial comenzaba a declinar y el Estado papal a fortalecerse. El Papa, además de sus poderes religiosos sobre esta iglesia ya corrompida, asume poderes políticos sobre los emperadores. Entonces él ya decidía, él entronaba y destronaba reyes y emperadores. En medio de estas condiciones tan desventajosas, había muchos cristianos en Pérgamo que retenían el nombre del Señor y no negaban su fe en Él. Si buscamos al Señor, podremos ser fieles a Él y vencer a Satanás, aunque vivamos donde Él tiene su trono. Y dice el Señor: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas fue un mártir y fue pastor de la iglesia de Pérgamo. Fue muerto delante del pueblo, murió quemado dentro de un buey de bronce. Cuando le decían que renunciara a Cristo y salvaría su vida, él dijo: si el mundo está contra Antipas, Antipas está contra el mundo. No nos desviemos con los muchos que van por el camino ancho. No nos casemos con este mundo pecaminoso. Seamos Antipas. Es importante mencionar que el único nombre que aparece de un fiel en esta iglesia de Pérgamo es el de Antipas. Aparte de esta cita, no hay ninguna otra mención acerca de él en las Sagradas Escrituras. Pero la iglesia de Pérgamo recibe dos censuras. Y cito: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El Señor manifiesta enfáticamente sobre la doctrina de Balaam. Y Balaam significa desviador del pueblo. Él fue un profeta de Dios que se corrompió y le hizo caso a Balac para maldecir al pueblo de Dios, y con la instrucción de Dios de que no lo hiciera. Ese profeta amaba el dinero y las cosas materiales, y al ver que no pudo maldecir al pueblo de Israel, aconsejó a Balac para que introdujera a las mujeres moabitas con los israelitas. Balaam es un prototipo de inductor al mal. Les voy a citar del libro de Números, capítulo 31, versículo 16. Cito: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Y a Baal Peor se le conocía como padre de los dioses. Era un dios obsceno, y los israelitas le adoraron, seducidos por las mujeres moabitas a través de la promiscuidad,
a través de la lujuria cometían adulterio y fornicación, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová, y Dios envió juicio, y miles murieron. Como hemos citado anteriormente, Dios no puede ser burlado, Él es un Dios omnipresente. Pero tú, hermano, si estás perseverando en la fe, en la obediencia a la palabra de Dios, si estás actuando con inteligencia, con sabiduría que viene de lo alto, con discernimiento, con entendimiento, peleando y defendiendo el evangelio como un verdadero centinela, no permitiendo que la palabra sea adulterada o usada para conveniencia de unos por su avaricia, los cuales engañan, y tú no estás dormido ante esta verdad y confrontas. A ti te digo, tenemos una promesa que Dios le dio a nuestro padre Abraham y que prevaleció en Isaac y Jacob. Y cito: te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y en esta promesa se incluyen los múltiples descendientes, y ahí están todos esos mártires que han sufrido por el evangelio, y nosotros somos coherederos de la misma promesa. Pero tenemos que ser firmes en la fe y defender el nombre de nuestro Dios a que sea glorificado. Entonces ninguna doctrina, ningún Balaam podrá influenciar en nuestras vidas, como sucedió con el pueblo de Dura Cerdis de Israel. Y les dice el Señor, continuando donde le hace mención que enseñaba a Balaam a poner tropiezo, a comer de cosas sacrificadas a los dioses y a cometer fornicación. Y eran esas doctrinas erradas que permitían al pueblo de Dios comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. El libertinaje en la iglesia de Pérgamo había entrado de tal forma que una enseñanza que tenían era que si son predestinados, no importa cómo vivan, después de todo, son salvos. Y que si no eran predestinados, pues no importaba tampoco cómo vivían, porque de tal modo estaban perdidos. Era una doctrina de libertinaje total. De esta manera, muchos que eran fieles al Señor pecaban al comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jesús quiere que su iglesia sea pura y santa. Y el apóstol Pablo exhorta en 1 Corintios 10, 19. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seas partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y dice el Señor en el versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El apóstol Juan menciona 2 veces a un misterioso pero muy peligroso grupo herético que él llama los nicolaitas, en Apocalipsis 2:6. En Pérgamo, esta falsa enseñanza con su repudiable conducta había comenzado a infiltrar la congregación y estaban reteniendo esa enseñanza, la cual Dios aborrece. La palabra nicolaíta proviene del vocablo nicolaísmo. Se compone de 2 palabras: nico, que es dominio, es guiar, conquistar, y laos, que significa pueblo, gente,
De aquí que se derivan varias interpretaciones: guiar al pueblo, conquistar a la gente, dominio sobre el pueblo. Los que han estudiado la historia de la iglesia saben que cuando el clero tomó el control y conquistó a la iglesia, todo se convirtió en enseñanza y dogma, lo que la iglesia aceptó sin previa revisión ni crítica. Aunque siempre hubo un remanente que permaneció fiel a la sana doctrina. Resumiendo esto, nicolaísmo es la mezcla de cristianismo con paganismo, donde se conquista a la gente y se inicia el adulterio espiritual. Es la mezcla pagana donde se intercala lo santo con lo profano, la palabra de Dios con la idolatría. Al final, el clero gobierna al pueblo a su antojo y el clero se señorea sobre la heredad de Dios. Las falsas doctrinas y enseñanzas de maestros nicolaitas fue predicho que iba a aumentar en el fin de los días. El apóstol Pablo advirtió en 1 de Timoteo 4:1, cito: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 5:2: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los nicolaitas son todas aquellas personas que se han apartado de la verdad de Dios y han echado a un lado las verdaderas enseñanzas y doctrinas de la Biblia, volviéndose a sus propias fábulas, suavizando el evangelio a su conveniencia para ganar beneficios. Y no les importa que el rebaño se pierda, no les importa. El engaño es global y cada vez es mucho más fuerte. Y Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Apocalipsis 2:16, continuamos, dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es un llamado a arrepentirse de la doctrina de Balaam y del nicolaísmo. En el 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor nos está hablando, no solo a la iglesia de Pérgamo, sino a cada iglesia y a cada cristiano que está coqueteando con este mundo, con esa doctrina, o que está en conformismo, dejándose engañar. No hay peor engañado que el que lo permite, porque está viendo y no hace nada. Pues el Señor, si tú le pides, te da la claridad de entendimiento, pero si le buscas con arrepentimiento, con un deseo real de serle fiel. Y el Señor está diciendo: tanto es así que pelearé con la espada de mi boca. Si tú le pides, el Señor quita todo argumento mal fundamentado en tu mente. Y dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe.
En Pérgamo hacían continuamente grandes banquetes en honor a los dioses paganos. Pero el Señor le dice a los que no han apostatado en la fe, que Él tiene el maná escondido. Cristo es el pan de vida, y esta es la promesa, que al que sea fiel, Cristo se le dará a sí mismo. En la antigüedad, en las decisiones que debía tomar, el sumo sacerdote usaba el Urim y el Tumim para saber la voluntad de Dios a través de ellas. Y si uno iba a ser juzgado en un tribunal por un delito, se usaban para botar 2 piedrecitas. Una blanca significaba que la persona quedaba absuelta, y la negra, que era condenado. La blanca significaba, como digo, que has sido aprobado y que has sido hallado digno. La piedrecita blanca es un símbolo de quien has sido a través de la fidelidad y tu determinación para gobernar sobre el pecado. Es una fe y pureza inflexible. Aquí en la tierra se prueba la fe. Allí en la eternidad ha sido aprobada, ya ha resistido a la prueba. Tu nuevo nombre está escrito en esta piedra hecha de pedernal. Este nuevo nombre, que solo Él y tú conocen, es tu testimonio espiritual. Es como Dios te ve. Él no ve lo que ha sido según tu naturaleza humana. Él ve la nueva creación en ti, el resultado de tu fidelidad hacia Él y sus mandamientos. Por eso dice en la palabra, nueva criatura eres. Y esto es lo que serás por la eternidad. No más luchas para vencer el pecado, sino una nueva criatura para vivir en pureza eterna. Gloria a Dios. El Señor siempre está hablando. Él quiere un pueblo que conozca a Cristo, que conozcan su palabra. Él quiere bendecir. Debemos estar alertas por las tormentas que se avecinan, pues ya viene un juicio. Y el Señor te dice, toma una posición firme. No permitas ser seducido a los deseos de la carne. Y el Señor te fortalecerá a través de su Espíritu. Él te quiere humilde, quebrantado, inmovible, anclado en la palabra que es la Biblia. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Tú continúas hablando, Señor. El que era, el que es, el que ha de venir, el gran yo soy, permanece firme, deseando un pueblo redimido, dando la oportunidad en todo tiempo, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque solo tú, Padre, eres fiel, eres grande, eres hermoso, bello, excelso. Grande es tu nombre, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por todos aquellos que tengan la oportunidad, Señor, de escuchar esta enseñanza, Padre. Oh, Padre Santo, fortalece con tu Espíritu, Padre. Sosténnos, guíanos, poderoso Dios. Te pido por aquellos que aún no te conocen, Padre, pero que están deseosos, Padre, de tener una experiencia contigo, Padre. Yo te pido, Señor, ten misericordia, Padre, y haz la obra en ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén.